En esta lección vamos a aprender a diseñar circuitos secuenciales, es decir, circuitos cuyas salidas se realimentan nuevamente en la entrada. Y un ejemplo de este es un contador. Digamos que nos piden un contador sencillo que cuente de 0 a 2, pero que tenga un switch que nos indique si queremos el contador ascendente o descendente. Supongamos que queremos que sea ascendente cuando el switch sea 1 y queremos descendente cuando el switch sea 0. Para diseñar circuitos secuenciales, ya que tenemos definidas los requerimientos, tenemos que pensar cuáles son las entradas del circuito, cuáles son las salidas y por último los estados que vamos a tener. Con estas tres cosas ya podemos proceder al diseño. Vamos a comenzar primero con los estados. Para poder definir los estados, entonces vamos a hacer un diagrama de estados que se caracteriza por tener estados y transiciones. Entonces, si se recuerdan, en el planteamiento teníamos un contador de 0 a 2 que podía ser ascendente o descendente y que habíamos definido que cuando el switch era 1 era ascendente y cuando era 0 era descendente. Entonces fácilmente podemos identificar que tenemos 1, estado 0 es el 1 es el estado 2 y el 2 es el estado 3. Tenemos estos tres estados y ahora vamos a identificar las transiciones entre ellos. Cuando el switch vale 1, tenemos que es ascendente. Y vamos a representar todas las transiciones ascendentes. De 0 pasa a 1, de 1 pasa a 2 y de 2 pasa a 3. Ahora cuando el switch está en 0, se vuelve descendente, o sea, de 0 pasa a 2, de 2 pasa a 1 y de 1 pasa a 0. Todas las transiciones de flecha morada que acabamos de dibujar se refieren entonces a cuando el switch está en forma descendente. Una vez hecho el diagrama de estados, entonces ya tenemos claramente definidas cuáles son las entradas, las salidas y la cantidad de estados. Bueno, esta última ya la podemos contestar porque vimos que son 3 estados, 0, 1 y 2, que podemos representar con 2 bits. ¿Por qué 2 bits? Porque con 2 bits nos alcanza para representar 0, 1 y 2. Como entradas ya vimos que tenemos este switch que lo vamos a representar como una S y el estado que vamos a denominar actual. Por ejemplo, el estado actual sería 0, que es donde inicia, y en las salidas vamos a tener reflejado el estado siguiente, que es cuando cambia de estado nuestro contador. Entonces ya tenemos entradas, salidas y número de estados. Ya con esto definido podemos proceder a hacer las tablas de verdad. Ahora entonces vamos a definir la tabla de verdad de este circuito en base a las entradas y en base a las salidas. Nuestras entradas vimos que eran el switch y el estado actual, que vamos a representar con una letra y le vamos a poner aquí un índice para indicar el bit.
de ese estado actual. Vimos que eran 2 bits, entonces E0 es para el bit 0 y E1 para el bit 1. Y las salidas son el estado siguiente, que se representa con la misma letra para cada bit, solo que, esto es 0. Vamos a quitar ese E2 porque no es 2. Sino 0. Y se le pone una letra prima para indicar que es el estado siguiente. Vimos que el switch cuando es 0 es descendente, entonces vamos a empezar con el contador descendente. Empieza en 0, pasa a 2 porque eran 3 estados, 0, 1, 2. Si el switch está en 0 y está en 2, pasa al estado 1. Si el switch está en 0 y pasa a 1, se va al estado 0. Y esas serían todas las posibilidades. No existe nada para cuando está E1 es 0 en 1, 1. Ahora, cuando el switch vale 1 y está en 0, entonces es ascendente. El contador aumenta a 1. Cuando el switch está en 1 y está en 1, pasa a 2. Cuando el switch está en 1 y está en 2, pasa nuevamente a 0. Y estas serían entonces la tabla de verdad de entradas y salidas. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería tomar estas dos salidas, E1 y E0, y construir las funciones booleanas de estas salidas en función de las entradas por medio de mapas de Carnot. Teniendo entonces las tablas de verdad, podemos construir el mapa de Carnot para cada una de las variables. Vamos a comenzar con las variables de salida E0', que está en función de S, E1 y E0. Y aquí están los códigos de Gray 00, 01, 11 y 10. Vemos entonces que para la variable E0, este es el primer 1 cuando la combinación es 0, 1, 0, 0, 1, 0, va en este lugar. Y el otro 1 es en la combinación 1, 0, 0, 1, 0, 0, va aquí. Si vemos el resto de las opciones, tenemos 0 en todos estos casos, excepto aquí donde estoy poniendo esta X. La X quiere decir que no importa el valor, o sea, si tenemos la combinación 0, 1, 1, aquí no importa si es 0 o 1, y también en la combinación 1, 1, 1, no importa el valor. Eso se le indica en el léxico de mapas de Carnot, se le dice don't care en inglés, que quiere decir no importa qué valor tiene. Como no importa, entonces lo tomamos como 1 o 0 de acuerdo a nuestra conveniencia. Y en este caso nos conviene armar este grupo. Y este grupo corresponde a S negado, porque vale 0. Y aquí vamos a ver qué variable no cambia. La que no cambia es este 1, que corresponde a E1. Luego tenemos el otro 1 solito, este sí no lo podemos agrupar con nada, que sería S, porque aquí vale 1, E1 negado es 0 negado. Y así tenemos la primera función booleana para E0'. Y hacemos lo mismo para E1'. El mapa para E1', que también está en función de S y E1 es 0, va a quedar de la siguiente forma. En el caso de 0, 0, 0 tiene un 1, y en el caso de 1, 0, 1 tiene un 1.
En el resto de los casos tiene ceros, solo aquí tenemos las X de don't care y aquí tiene 0. Nos puede servir entonces esta X convenientemente, decimos que es un 1, entonces la variable E1' va a ser igual a este grupo que sería S, y la que no cambia aquí es 0, más el otro 1 que se va a ir solito, sería S negado, porque aquí vale 0, E1 negado es 0 negado. De esta forma entonces tenemos las dos funciones booleanas. Y aquí vamos a dibujar nuestros circuitos. Vamos a copiar las funciones booleanas para saber qué es lo que tenemos que dibujar. E1' es S es 0 más S negado, E1 negado es 0 negado. Y E0' va a ser igual a S negado E1 más S E1 negado es 0 negado. Y entonces dibujamos aquí nuestras tres señales, S, E1 y E0. Vamos a dibujar aquí tres líneas en paralelo que son las señales directas sin negar, y vamos a sacar aquí las negadas para que nos sirvan para todas las compuertas. Y es 0. Vamos a ponerle unos puntitos aquí para que sepamos que estas líneas hacen intersección. Y empezamos a hacer las compuertas. Por motivos de espacio voy a dibujar solo una variable. ¿Qué va a ser en este caso? Voy a dibujar aquí E1'. Las demás ustedes ya saben cómo dibujar las compuertas. Sabemos que E1' está compuesto, que es esta de aquí, por dos compuertas, una de 3 entradas y otra de 2. La que tiene 2 entradas está compuesta por S y 0. Sacamos de aquí la S y sacamos de aquí es 0. Y la otra expresión es S negado, E1 negado es 0 negado. Y esto lo unimos en una compuerta OR. Del otro lado también vamos a tener algo similar en E0', que van a ser las señales de salida del estado siguiente, las cuales se conectan por ser un circuito secuencial que se comporta de acuerdo al estado anterior. Los vamos a conectar a dos flip-flop tipo D, porque son tipo D porque tienen entrada D y salida Q. Entrada D y salida Q. Este le vamos a poner 1 y este 0 porque corresponde a la señal de E1' y E0'. Y al final, estas salidas son las que se van a realimentar a la entrada. ¿Cómo se realimentan? La de E0' se conecta a E0 y la de E1' se conecta a E1. Y de esta forma entonces ya tenemos el circuito que puede representar ese contador de 0 a 2. Si ponemos aquí en este punto una lucecita, un LED, y en este otro punto otro LED, podemos ir viendo cómo el contador va cambiando con cada pulso de reloj. Estos pulsos de reloj van a ir juntos, se expresan como CLK. Y de esta forma implementamos nuestro circuito.